buenas noches, bendiciones, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un martes más de Grupo CCI en Hogar, bajo esta nueva estrategia de Dios, un hogar, un grupo. Y como todos ustedes saben, este es nuestro segundo martes. ¿Están listos? Vamos ya al estudio de la segunda lección y estamos en este momento profundizando el libro de Santiago. Así que saca tu Biblia o saca tu dispositivo móvil para que ahí tengas el material y juntos podamos iniciar esta celebración de Grupo CCI en Hogar, un grupo. Pero antes recuerda, llama a toda tu familia, acomódalos ahí en el comedor o en la sala y rapidito iniciamos con lo que es la lección, el estudio de hoy. Así que si ustedes recuerdan, haciendo un resumen, el martes pasado mi esposo hablaba sobre lo que es Santiago 1:1 y hablaba la parte de lo que es el siervo, lo que es ser siervo. En esta ocasión, en el estudio 2, nos vamos a enfocar siempre en Santiago 1, pero del versículo 2 al 8. Y el nombre de este estudio es Pruebas, Sabiduría y Constancia. ¡Wow! Escuchen esto ustedes. Prueba, sabiduría y constancia. Es una hermosa lección y sé que todos y cada uno de ustedes van a aprender muchísimo el día de hoy. Veamos cuál es el propósito de este estudio y lo voy a leer literalmente tal cual está ahí en sus manuales. Dice: identificar la sabiduría como un gran recurso que el Señor ha puesto a nuestra disposición para enfrentar de manera correcta los problemas del diario vivir y entender que las pruebas de cualquier tipo que sean son solo, escuchen esto, oportunidades para que el Señor desarrolle en nosotros la constancia que nos ayudará a permanecer firmes en la vida cristiana. Wow, imagínate, esto solo es el propósito del estudio. Yo te aseguro que terminaremos esta lección, este estudio, pidiéndole más y más sabiduría al Señor. Así que este estudio de hoy se divide en dos partes y vamos de primero con lo que es el inciso número 1, sabiduría para enfrentar las diversas pruebas. Y esta se encuentra en Santiago 1 del 2 al 4 y se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y vamos a entrar a estudiar de una manera más profunda estos versículos. Y es que si ustedes se fijaron bien, en esta lectura encontramos algo, que hay sabiduría cuando experimentamos dicha en tiempo de adversidad. Y ahí está en su manual. En el versículo 2 nosotros podemos ver que hay sabiduría cuando encontramos dicha en tiempo de adversidad. Y durante todo este estudio yo voy a estar haciendo énfasis en algunas palabras que quiero que ustedes luego, cuando terminemos, mediten en ellas. Y la primera palabra que quiero que piensen o que mediten es en dichosos, según este versículo 2. Y es que Santiago dice que cuando nos encontremos en situaciones difíciles, que nos sintamos dichosos, es decir, que nos sintamos alegres, que nos sintamos gozosos, que nos sintamos plenos en realidad en medio de esos momentos difíciles. Si ustedes se fijan, hay un dicho popular que dice: al mal tiempo, buena cara.
pero es que es una realidad, porque imagínense, cuando nos encontramos en momentos de dificultad, yo siempre le digo a algunos de ustedes, tenemos dos opciones. Uno, o nos llenamos de temor, o nos llenamos de preocupación, de obsesión, de depresión, o nos llenamos de confianza en el Señor. ¿Y cómo yo voy a estar confiada en el Señor? Si yo tengo un estado de ánimo alegre, gozoso, dichosa, entonces yo voy a estar confiada, ¿cierto? Pero si yo me encuentro en un estado contrario, difícilmente voy a ver la situación de una manera optimista, al contrario, la voy a ver de una manera pesimista. Entonces, por eso Santiago en este versículo nos anima a que seamos sabios ante cualquier tipo de problema, viéndolo más bien como una oportunidad, escuchen bien, para alegrarnos. Pregúntate, en esta situación de pandemia que nos encontramos, ¿lo hemos visto como una oportunidad para alegrarnos? Piensa y medita en ello. Vamos al inciso número 2. Dice, la alegría debe ser un distintivo de nuestra vida. Y eso es algo que definitivamente lo encontramos en la lectura de estos versículos que acabamos de hacer. ¿Por qué la alegría debe de ser un distintivo en su vida y en la mía? La palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La Biblia nos dice en los proverbios, tal ahí como su manual lo menciona, el corazón alegre hermosea el rostro, y dice, constituye un buen remedio. Y es que si nosotros andamos felices, gozosos, eso se va a reflejar en todo nuestro entorno, en todas nuestras áreas, y así es como el Señor quiere que nosotros vivamos. Por eso nosotros siempre como esposo decimos, debemos de vivir en el gozo de la salvación de Cristo, porque no es la situación en la cual nos encontremos, no, es que Él nos ha salvado, Él nos ha libertado, Él nos ha sanado, el precio de nuestra paz fue sobre Él. Entonces debemos de vivir con gozo. La alegría definitivamente debe de ser un distintivo de nosotros los cristianos, de nosotros los que conocemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y así vamos a poder enfrentar de una manera diferente los problemas del diario vivir. También en la lectura de estos versículos de Santiago 1, del 2 al 4, que es la primera parte del estudio, también encontramos que nuestra fe es probada momento a momento, día tras día, y eso lo encuentras ahí en el versículo 3, que ya lo leímos. Y aquí encontramos, y aquí quiero hacer énfasis en otra palabra para que ustedes mediten más adelante. Pruebas. Y es que, ¿qué significa prueba? Si ustedes se fijan, el versículo 2 lo menciona y también en el 3. Prueba, según el original griego, significa autenticidad, significa digno de confianza. Es decir, que usted y yo somos diariamente sometidos a prueba. Como dice el inciso 3, nuestra fe es sometida a prueba. Miden nuestra autenticidad, miden si somos dignos de confianza. Y nuestra fe, ¿qué es? Nuestra creencia, nuestra fe es nuestras convicciones en la palabra del Señor, en cada una de las promesas que aquí están, en lo que cantamos en la iglesia. Cuando vivimos momentos de prueba o situaciones difíciles, ahí es cuando se autentica
nuestras convicciones. Y yo estaba investigando un poco para que ustedes entiendan. Este anillo, donde yo lo compré, a mí me dijeron que era de oro blanco. Y entonces yo dije, ok, voy a probar, voy a autenticar si en realidad es de oro blanco. Y me puse a investigar. Y una prueba casera es que si ustedes pegan este anillo a un imán, si el imán lo jala, la joya no es oro, porque el oro no es halado por el imán. Esa es una prueba. Entonces, yo hice la prueba y gracias a Dios que no lo jaló. Entonces significa que sí es oro blanco, significa que es auténtico y significa que el lugar donde yo lo compré, el joyero que me lo vendió, es digno de confianza. Y entonces prácticamente esto es lo que nos dice Santiago. Nuestra fe es puesta a prueba para autenticar, para verificar la autenticidad de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros tenemos convicción. Wow, esto es hermoso. Y su manual dice que nosotros somos puestos a prueba. ¿De qué forma o a través de qué medio? Uno, dice ahí el material, a través de las artimañas o las acechanzas del enemigo, que es Satanás. Dos, a través de la adversidad de las circunstancias. Cuando nos encontramos en medio de situaciones difíciles, nuestra fe es puesta a prueba. Y tres, por nuestra concupiscencia o nuestra propia naturaleza carnal. También somos sometidos a prueba de esta forma o de esta manera. Así que eso es la parte de la prueba y eso lo podemos encontrar en el versículo 3. Vamos a ver qué más encontramos en el versículo 3 y es el siguiente inciso. Dice: la prueba de nuestra fe produce constancia en nuestra vida. Vean qué interesante. Ya aprendimos qué es prueba, la palabra anterior, que quiero que hagan énfasis después. Ahora bien, viene otra palabra que quiero que meditemos más adelante y miren, es constancia, y vamos a ver qué significa constancia. Constancia, investigando de igual manera en el original griego, significa paciencia, significa un aguante alegre, una resistencia, significa esperanzado. Escuchen qué cosa más tremenda. Significa perseverancia, significa sufrir con paciencia, firmeza, continuar de pie. ¡Wow! O sea que escuchen bien ustedes. Leamos y voy a leerlo. Dice el versículo 3: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Es decir, que cuando nuestras convicciones, nuestras creencias son sometidas a prueba, las ponemos a autenticar o a ver si son dignas de confianza, nosotros lo que se está produciendo en nosotros, según el versículo 3 de Santiago 1, se está produciendo un aguante alegre, se está produciendo una resistencia, se está produciendo una firmeza, se está produciendo que aprendamos a sufrir con paciencia. ¡Wow! Entonces yo le digo: Señor, yo quiero que tú pruebes mi fe. Quiero que mi fe sea aprobada. Quiero que mi fe sea aprobada, porque así yo voy a producir paciencia.
paciencia. Esa prueba va a producir en mí, paciencia. Vean qué cosa más bella. Y en el versículo 4 encontramos lo que dice su manual, que con sabiduría hagamos que la constancia crezca en nuestra vida para garantizar que seamos perfectos y completos. Miren, y esa es otra palabra que quiero que luego hagan énfasis ustedes o que mediten. Perfectos, perfectos. ¿Qué significa perfectos? En el original griego, perfectos significa un crecimiento mental y moral. Significa que es alcanzar madurez. Entonces, en el versículo 4 dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Cuando se refiere a la obra es a usted y a mí. Feliz término es alcanzar una madurez, alcanzar un crecimiento mental, moral. Escuchen ustedes. Y termina Santiago diciendo, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, definitivamente debemos de darle espacio en nuestras vidas a las pruebas, porque las pruebas, al producir constancia, que ya aprendimos que es, esto nos va a llevar a que crezcamos, a que seamos perfectos, a que alcancemos esa madurez que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Y cuando nos encontremos entonces en medio de situaciones difíciles, adversas, debemos de hacerlo con alegría y esperanza. Por ejemplo, ahorita en medio de esta pandemia, nosotros nos encontramos definitivamente en un momento que se está probando nuestra fe, se está probando nuestras creencias, nuestras convicciones. Preguntémonos, ¿estamos saliendo aprobados? Preguntémonos, ¿realmente se está produciendo en mí esa constancia, esa firmeza? ¿Se está produciendo en mí esa resistencia? Eso de que voy a sufrir con paciencia, voy a estar sin paciencia, porque estamos ya casi llegando al día 50 de la cuarentena. ¿Tenemos en medio de esta cuarentena un aguante alegre? Preguntémonos. Si es así, hemos estado actuando con sabiduría según lo que acabamos de estudiar. Si no es así, significa que nos falta sabiduría. Y ya vamos a ver en la segunda parte del estudio qué hacer. ¿Cuántos van a pedirle al Señor que desean que su fe sea aprobada? ¿Cuántos tienen el agallaje? Y es que el reino de los cielos solo valientes, dice la palabra, que lo arrebatan, y usted y nosotros somos valientes. Amén. Así que nos aseguramos de estar yendo en el camino de la perfección. Si nuestra fe es puesta a prueba, eso va a producir constancia en nosotros. Y al final la constancia debe llegar a feliz término, como dice Santiago, a ser perfectos y al completamiento. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Con esto cerramos la primera parte del estudio. Vámonos a la segunda parte, que es Santiago 1, siempre los versículos 5 al 8. Y dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento.
Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Así que ante la lectura de estos versículos, ya en la segunda parte de nuestro estudio, que es el punto número 2, ante la falta de sabiduría. Y vamos a ver, esa es la otra palabra que quiero que aprendamos. Sabiduría, y que meditemos posteriormente en ella. Sabiduría, ¿qué significa? Significa ser prudentes, tener discernimiento, tener un conocimiento, una habilidad, un entendimiento. Y en la lectura de esos versículos nosotros encontramos que cuando no sepamos cómo enfrentar las pruebas de la vida, debemos de pedirle sabiduría a Dios. Y ahí está en lo que es el versículo 5. Y qué hermoso, porque la Biblia nos dice que en Mateo 7, la Biblia nos dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarás. La Biblia realmente nos dice que nuestro Padre está atento a nuestro clamor. Así que nosotros con confianza, si usted siente a la luz de la palabra en Santiago que le hace falta sabiduría, que no ha enfrentado esta prueba de pandemia u otras de la manera correcta, entonces pídale al Señor sabiduría. Él, definitivamente, Él se la va a dar. Él se la va a dar. Recuerden que la Biblia dice, si su hijo, nos menciona el Señor Jesús en una parábola, te pide pan, no le vas a dar una piedra. O si te pide pescado, no se le va a dar una serpiente. O huevo, no se le va a dar un escorpión. El Padre le daría lo que pide el Hijo, ¿cierto? Cuanto más el Señor, cuanto más el Señor. Si Él nos dio a su único Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar la sabiduría? Miremos el inciso número 2 del segundo punto. Pidamos sabiduría al Padre, sabiendo que Él es generoso y no le molesta lo que pidamos. No le molesta lo que pidamos. Otra palabra para aprender es pedir. Pedir es suplicarle al Señor, ¿cierto? Y otra palabra para meditar es generoso. El Señor es un Dios generoso. Es una cualidad de Él. Él es bueno. Si yo le pido, como dice su palabra, Él me va a dar. Si yo lo busco, yo lo voy a encontrar. Entonces, pidámosle, supliquémosle que nos dé sabiduría. Él es bueno. Él es un Padre lleno de amor y Él no le va a molestar que usted se lo pida. Él no le va a recortar. No, tú cometiste un error, tú hiciste esto, tú no eres digno. No, Él no es de esos. El Señor nos abraza y el Señor nos llena de su amor, de su misericordia. Él es un Dios bondadoso. Él es un Dios generoso. Si tú le pides sabiduría, Él te la va a dar. ¿Cuántos dicen amén ahí en sus hogares? Y ya el último punto. El último punto nos dice que el único requisito al pedirle al Padre es hacerlo con fe. Y eso lo encontramos ahí en el versículo 6 que acabamos de leer. Es hacerlo con fe. Y esa es la última palabra que vamos a estar haciendo énfasis. Hacerlo con fe. ¿Qué es fe? Llamar las cosas que no son como que si ya fuesen. Entonces, si yo me acerco a Él para pedirle sabiduría, yo voy a saber, yo voy a tener la convicción que yo voy a recibir de Él sabiduría para enfrentar las situaciones difíciles, para enfrentar los tiempos de prueba, para enfrentar, por ejemplo, este momento de cuarentena, para sufrir con paciencia, para tener un aguante alegre en medio de esta situación actual que estamos viviendo.
pídele a tu Padre, acérquese a su trono de gracia con fe, creyendo que lo recibiré y Él se lo va a dar. Y con esto prácticamente terminamos esta lección. Solamente queda lo que es la aplicación personal. Y dentro de la aplicación personal, textualmente lo voy a leer. Decido a pedir sabiduría al Padre, sabiduría que me ayude a enfrentar los problemas en mi vida diaria, tal como nos enseña Santiago en esta carta. Entonces, como te dije al inicio, tú puedes pedirle sabiduría al Señor. Y esa es la aplicación personal. Acércate a Él, pídele sabiduría, confiando en que Él es Dios y Él es tu Padre, creyendo que es un Dios generoso y debes hacerlo con fe. Así que hasta aquí nos quedamos en esta segunda lección. Te esperamos el próximo martes y recuerda, sigue creyendo, sigue orando, vive en el gozo de la salvación de Cristo. Aguante alegre en medio de este tiempo de prueba. Te esperamos el próximo martes en Un Hogar, un Grupo. Dios te bendiga.